Doblé las sábanas 3 veces antes de entender lo que estaba mirando. La tela estaba seca, completamente seca, después de una noche entera junto a un cuerpo que había ardido en fiebre durante días. Y en el pliegue interior, donde nadie habría mirado nunca, había una mancha tibia con la forma exacta de una mano abierta. No la mano del chico, una mano más grande, una mano que no estaba allí cuando entré a esa habitación. Mi nombre es Lucía Ferranti. Trabajé 31 años como auxiliar de enfermería en el Hospital San Gerardo de Monza, en el norte de Italia. Pasé por más de 4.000 camas, cambié sábanas que ya no recuerdo, lavé cuerpos que ya no tienen nombre en mi memoria. Yo no creía en milagros, creía en el cloro, en los turnos de 12 horas, en el dolor que no se cura con oraciones, sino con morfina. Iba a misa los domingos por mi madre, no por mí. Lo que un chico de 15 años me dijo en esa habitación 3 días antes de morir no debería haber sido posible. Me dijo el día exacto en que yo volvería a llorar. Me dijo el lugar, me dijo un nombre que yo no conocía todavía. Y lo que encontré 14 años después, doblado dentro del bolsillo de mi uniforme de jubilación, confirmó cada palabra que él pronunció con la voz más tranquila que he escuchado en mi vida. Caí de rodillas, no aquella mañana de octubre de 2006. 14 años más tarde, en otra ciudad, frente a una caja de cristal, exactamente donde ese chico me había dicho que ocurriría. 19 años callé. Tenía miedo de que me llamaran loca, de que me quitaran la poca cordura que me quedaba después de 3 décadas viendo morir gente. Hoy lo cuento todo, cada detalle, porque ya no me importa lo que piensen de mí, solo me importa que sepan que es verdad. Entré a trabajar al hospital en 1975. Tenía 20 años y necesitaba el dinero. Mi padre había muerto de un infarto en la fábrica y mi madre limpiaba casas. Elegí enfermería porque era lo único que pagaba y no exigía universidad. No fue vocación, fue hambre. Con los años me endurecí. Es lo que pasa. Veías a un niño irse de meningitis un martes y el miércoles tenías que reír con un compañero en la cafetería o te volvías loca. Aprendí a no encariñarme. Aprendí a doblar sábanas sin pensar en quién había dormido en ellas. Vivía sola, en un apartamento de 2 habitaciones en la vía Solferino, con un gato naranja que se llamaba Bruno y al que le daba atún los domingos. Esa era mi vida. Turnos, gato, misa por mi madre. El 8 de octubre de 2006 era un domingo. Me tocaba el turno de noche en la planta de oncología pediátrica. Hacía frío, esa clase de frío húmedo de la Lombardía que se te mete en los huesos. Recuerdo que llevaba 2 pares de calcetines. La supervisora Renata me pasó la lista de pacientes a las 8 de la noche. Habitación 314, varón, 15 años. Leucemia promielocítica aguda, lo que los médicos llamaban tipo M3. Ingresado hacía 3 días. Pronóstico, dijo ella sin mirarme. Cuestión de días, quizás horas. Yo había visto cientos de esos casos. No me inmutó. Tomé el carro de la ropa limpia y empecé mi ronda. Cuando entré a la 314, el chico estaba despierto. Eso ya era raro. A esas horas, con esa enfermedad, casi todos estaban sedados o inconscientes. Él no. Estaba sentado a medias, con la espalda apoyada en 2 almohadas, mirando hacia la ventana, aunque afuera no había nada que ver, salvo el aparcamiento y la niebla. Tenía el rostro hinchado por la cortisona, la piel amarillenta, los labios resecos, pero los ojos estaban completamente despejados, limpios, como si la enfermedad no los hubiera tocado. Buenas noches, le dije por costumbre. Vengo a cambiarle las sábanas, si puede levantarse un momento. Hola, Lucía, respondió. Me detuve. Yo no llevaba la placa con el nombre esa noche. La había olvidado en mi taquilla. Lo recuerdo perfectamente porque Renata me había regañado por eso a la entrada. No tenía manera de saber mi nombre. ¿Nos conocemos?, pregunté. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, sin esfuerzo. Ahora sí, dijo. Pensé que se lo habría dicho alguna enfermera del turno anterior. Es lo lógico. Me lo dije a mí misma para no inquietarme. Pero había algo en su manera de mirarme que no encajaba con un chico moribundo de 15 años. Me miraba como si supiera algo de mí que yo todavía no sabía. Sobre la mesilla, junto a un vaso de agua y un inhalador, había un sobre, pequeño, de papel grueso, color crema, cerrado. No tenía nada escrito por fuera. Lo noté porque en esas habitaciones nunca había objetos personales así. Todo eran tubos y medicamentos. Lo dejé pasar.
Tenía 11 habitaciones más que atender. Le ayudé a sentarse en el sillón junto a la cama. Pesaba poquísimo. Lo sostuve por las axilas y sentí los huesos directamente bajo la bata. Mientras retiraba las sábanas usadas, él habló. ¿Llevas mucho aquí?, me preguntó. 31 años, dije. Debes haber visto morir a mucha gente. Me quedé con la sábana en las manos. Nadie me preguntaba eso. Nunca. Los pacientes no hablaban de la muerte conmigo. Fingían que no estaba pasando. Sí, contesté, porque mentirle a ese chico me pareció imposible. ¿Y nunca pensaste que a lo mejor no se mueren del todo? No supe qué decir. Terminé de poner las sábanas limpias, lo ayudé a volver a la cama y me fui de esa habitación con una sensación extraña en el pecho. No era pena, era otra cosa. Como cuando entras a una iglesia vacía y sientes que no estás sola aunque no veas a nadie. Lo que no imaginaba era que esa misma noche, 3 habitaciones más allá, iba a encontrarme con algo que ningún manual de enfermería podía explicar. Terminé mi ronda hacia la medianoche. La planta quedó en silencio, ese silencio de hospital roto solo por el pitido de los monitores. Me senté en el control de enfermería a revisar las gráficas. A la 1:20, la máquina de la habitación 314 dio una alarma corta. Bajada de saturación de oxígeno. Fui corriendo. El chico respiraba con dificultad. La saturación había caído a 81%. Le ajusté la mascarilla, subí el flujo de oxígeno a 5 litros por minuto y avisé a la médica de guardia. Mientras esperaba, le tomé la temperatura, 39 grados con 8 décimas, fiebre alta, lo esperable en una infección terminal. Le pasé un paño húmedo por la frente, estaba empapado en sudor. Las sábanas que yo había puesto limpias hacía 4 horas estaban otra vez mojadas, pegadas a su cuerpo. Sudor de fiebre, normal. La médica vino, valoró, ajustó la medicación, antibióticos, antitérmicos, dijo que el cuerpo se estaba apagando, que probablemente no pasaría de esa semana. Me quedé con él un rato, hasta que la respiración se estabilizó. Hacia las 3 de la madrugada se durmió. Yo volví al control, y aquí empieza lo que no puedo explicar. A las 5:10 de la mañana, antes del cambio de turno, entré de nuevo a cambiarle las sábanas, porque las de la fiebre estaban inservibles. Encendí la luz tenue. Él dormía. Respiraba tranquilo, mucho mejor que durante la crisis. Le toqué la frente para comprobar la fiebre antes de moverlo. Estaba fresca. 36 grados con 4 décimas. Tomé el termómetro otra vez pensando que me equivocaba. 36,4. En menos de 4 horas, sin que la medicación pudiera explicarlo tan rápido, la fiebre de casi 40 grados había desaparecido por completo. No era imposible del todo, la fiebre baja, pero lo que vino después sí lo era. Retiré la sábana de arriba. Estaba seca, completamente seca. La misma sábana que hacía 2 horas estaba empapada de sudor, ahora estaba seca como recién planchada. Pasé la mano por encima, ni una gota de humedad. Levanté la sábana de abajo, la que tocaba directamente la espalda del chico, donde más sudor se acumula. Seca. Pensé que las había cambiado en algún momento de la noche y no lo recordaba. La falta de sueño hace eso. Revisé el carro. No faltaba ninguna sábana usada de esa habitación. Las del cambio de medianoche, las que estaban mojadas, no estaban en ningún sitio porque yo no las había cambiado. Lo que tenía delante eran las mismas y ahora estaban secas. Y entonces lo doblé. Doblé la sábana de abajo para meterla en el cesto y la doblé 3 veces porque no entendía lo que veían mis manos. En el pliegue interior, en la zona que había estado bajo su costado izquierdo, había una mancha, tibia. Lo toqué y estaba caliente, más caliente que el resto. Tenía una forma, la forma de una mano abierta, con los dedos separados, una mano grande, más grande que la del chico, que tenía manos de adolescente delgado. Yo había puesto esa sábana, sabía que estaba limpia. Nadie había entrado a esa habitación entre las 3 y las 5, salvo yo. Salí al pasillo, me temblaban las piernas. Llamé al auxiliar del turno entrante, una chica nueva que se llamaba Federica, y le pedí que viniera a ver. Le mostré la sábana, ella tocó la mancha tibia, se quedó callada. Me preguntó qué era, le dije que no lo sabía. Ella la miró y dijo, palabra por palabra, que parecía la huella de una mano apoyada con fuerza, que estaba caliente, y me preguntó por qué solo esa parte estaba caliente si la sábana llevaba horas fuera del cuerpo. No supe responderle. Y ahí
el asunto dejó de ser una rareza de turno de noche, porque si la sábana estaba seca, si la fiebre había desaparecido y si esa mancha tibia con forma de mano no la había dejado el chico, entonces alguien o algo había estado en esa habitación y yo había sido la única persona despierta en toda la planta. Guardé la sábana, no la mandé a lavandería. La doblé y la metí en una bolsa de plástico en mi taquilla, sin saber muy bien por qué. Necesitaba pensar. Esa mañana, antes de irme, volví a entrar a la 314. El chico estaba despierto otra vez, comiendo despacio una galleta. Tenía mejor color. «Te llevaste mi sábana», dijo. No era una pregunta. «¿Cómo lo sabes?» «Lo sé porque hacía falta que la vieras», respondió. «Pero todavía no es el momento de que entiendas». Me senté en el borde de la cama, algo que jamás hacía. Le pregunté cómo se llamaba, porque me daba cuenta de que llevaba toda la noche sin saber su nombre, solo el número de habitación. «Carlo», dijo. «Carlo Acutis». Ese nombre no significaba nada para mí en octubre de 2006. Nada. Era un chico más, un nombre más en 31 años de nombres. Hoy ese nombre está en los altares de todo el mundo. Pero entonces era solo Carlo, el de la 314, el que decía cosas raras con una calma que no era de este mundo. Le pregunté si tenía familia. Me dijo que su madre, Antonia, llegaría por la mañana desde Milán, y su padre también, que ellos sabían lo que venía. Lo dijo sin miedo, un chico de 15 años hablando de su propia muerte como quien habla del tiempo. Y entonces, mientras yo recogía las cosas para irme, me dijo la primera de las 3 cosas que cambiaron mi vida. «Lucía, tú vas a volver a llorar», dijo. «No de tristeza, de otra cosa. Va a ser un 7 de septiembre y no va a ser aquí». Me reí, nerviosa. Le dije que no llorara él, que se cuidara, que las enfermeras viejas como yo ya no lloramos. «Tú sí», insistió. «Lo vas a hacer delante de mucha gente, en una plaza, frente a una caja de cristal, y vas a entenderlo de la mano». Salí de esa habitación con la piel erizada. Pensé que era el delirio de la fiebre, aunque ya no tenía fiebre. Pensé que los moribundos dicen cosas. Lo aparté de mi mente. Tenía que dormir. Tenía un turno esa misma noche. Pero esas palabras se me quedaron clavadas. Un 7 de septiembre. Una plaza, una caja de cristal y la mano. Lo que no sabía aquella mañana era que el chico de la 314 moriría 4 días después y que su muerte no sería el final de nada, sino el principio de algo que tardaría 14 años en alcanzarme. Volví esa noche al hospital y la sábana seguía en mi taquilla, en la bolsa de plástico. La saqué para mirarla otra vez antes del turno. La mancha tibia se había enfriado, eso era lo lógico, pero la forma de la mano seguía allí, marcada en la tela como una quemadura suave, un tono más oscuro que el blanco del algodón. La toqué, ya no quemaba, pero la marca no se iba. Hice algo que no debía. Recorté con unas tijeras un pedazo pequeño de esa sábana, de la parte de la mancha, y lo guardé en un sobre. El resto lo devolví al circuito de lavandería, asustada de que me preguntaran por qué faltaba una sábana del inventario. El trozo recortado lo metí en el mismo sobre crema que días después Carlo me daría. Pero aún no había llegado ese momento. Entré a la 314. Carlo estaba peor esa noche. La leucemia promielocítica avanza así, en oleadas. Un día parece que mejora y al siguiente cae en picado. Tenía hemorragias, sangraba por la nariz, por las encías. Es lo típico de la M3, los problemas de coagulación. Le tomé las constantes. Tensión 70/40, frecuencia cardíaca 120. El cuerpo luchando. Su madre estaba allí, Antonia, una mujer elegante, contenida, con los ojos rojos de no dormir. Rezaba en voz baja con un rosario entre las manos. No me dijo gran cosa esa noche, solo me agradeció que cuidara bien de su hijo. Le dije que no se preocupara, la frase que siempre digo y que nunca significa nada. A eso de las 2 de la madrugada, Antonia salió a tomar aire. Me quedé sola con Carlo. Él abrió los ojos. «¿Te acuerdas de lo que te dije?», preguntó, con la voz débil pero clara. «Me acuerdo», dije. «Vas a dudar mucho tiempo», dijo. «Años. Vas a pensar que fue un sueño, que la sábana se secó sola, que la mano la imaginaste. Está bien dudar. Pero el día que veas la caja de cristal ya no vas a poder dudar más». Le pregunté qué caja, qué quería decir. No me contestó eso. Me dijo otra cosa. «Hay un sobre en la mesilla.
dijo. Es para ti. No lo abras ahora. No lo abras hasta que lo entiendas todo. Sabrás cuándo. Miré la mesilla. El sobre crema seguía allí, donde lo había visto la primera noche. Lo tomé. Pesaba poco, como si dentro hubiera solo un papel doblado. ¿Qué hay dentro?, pregunté. Algo que escribí para ti antes de que vinieras, dijo. Pero no funciona si lo lees ahora. Tiene que ser después, cuando llores en la plaza. Prométemelo. Se lo prometí. No sé por qué. Una mujer de 51 años prometiéndole a un moribundo de 15 que no abriría un sobre. Pero lo hice, y guardé ese sobre en el mismo lugar donde tenía el trozo de sábana, en el fondo de mi taquilla, dentro de mi bolso, y luego en un cajón de mi casa, en la vía Solferino, durante 14 años. Esa fue la última conversación larga que tuve con Carlo. Después entró en un deterioro rápido. El 11 de octubre cayó en coma. El 12 de octubre de 2006 a la mañana murió. Yo no estaba en mi turno cuando ocurrió, pero me llamaron porque me había ofrecido a preparar el cuerpo, algo que normalmente evitaba con los niños. Y aquí viene lo que descubrí al preparar el cuerpo, que fue peor que la sábana, porque ya no podía echarle la culpa a un cambio de turno o a mi cansancio. Lo lavé con otra auxiliar, una mujer mayor que yo, Graciela, que llevaba 38 años en el hospital y había visto de todo. Cuando destapamos el cuerpo de Carlo, las dos nos quedamos calladas. La rigidez. El rigor mortis empieza entre 2 y 6 horas después de la muerte. Carlo llevaba muerto más de 3 horas cuando empezamos. El cuerpo debía estar rígido, frío, con los signos normales. No lo estaba. Las articulaciones se movían con suavidad, como si acabara de dormirse. La piel tenía un color cálido, no la palidez seria de los muertos. Le tomé la temperatura, por costumbre profesional, aunque no tenía ningún sentido hacerlo. 32 grados con un cuerpo que llevaba 3 horas sin latir. La temperatura cae alrededor de 1 grado por hora después de la muerte. Debía estar en torno a 33 o 34, lo cual encajaba más o menos. Pero lo que no encajaba era el rostro. Carlo estaba sonriendo, no la mueca que a veces dejan los músculos al relajarse, una sonrisa plena, como la que me había dado la primera noche. Graciela, que no se asustaba de nada, se persignó y salió de la habitación a buscar agua. Me dejó sola con él. Y entonces volví a sentirlo, el mismo calor de la sábana. Apoyé la mano sobre su pecho, sobre el esternón, y noté una tibieza concentrada justo ahí, en el centro, más caliente que el resto del cuerpo frío. Una tibieza que latía, casi. Aparté la mano de un salto. Terminamos de preparar el cuerpo. Le pusimos su ropa porque la familia lo pidió. Un chándal, unas zapatillas deportivas, normal y corriente. Antonia me dijo que Carlo había pedido que lo enterraran en Asís, no en Milán, que tenía una devoción especial por ese lugar, por San Francisco. Lo apunté en mi memoria sin darle importancia. Si lo que vi al preparar ese cuerpo te ha removido por dentro y sientes que quieres pedirle algo a Carlo por alguien que amas, quiero darte algo antes de seguir. He preparado una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas rezarle estos 9 días por lo que llevas en el corazón. La tienes en la descripción, el primer enlace justo debajo de este video. Descárgala y rézala. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a aquella mancha con forma de mano, porque lo que pasó con ella la semana siguiente fue lo que de verdad me quebró por dentro. Esa semana no dormí. El trozo de sábana que había recortado lo tenía en casa, en el cajón, junto al sobre de Carlo. Una noche, hacia el tercer día después del entierro, lo saqué para mirarlo bajo la luz de la cocina. Esperaba encontrar una tela vieja, una mancha que ya se habría desvanecido, la prueba de que todo había sido mi imaginación de mujer cansada. La marca de la mano seguía allí, pero había cambiado. Era más nítida que el día que la recorté. Los dedos se distinguían con claridad, las líneas de la palma incluso, y al tocarla, otra vez estaba tibia. No la habitación entera, no el cajón, solo ese pedazo de tela. Tibio. Pensé que me estaba volviendo loca. De verdad lo pensé. Llamé a mi médico de cabecera al día siguiente y le pedí hora. Le dije que tenía alucinaciones táctiles, que sentía calor donde no había calor. Me mandó a un neurólogo. Me hicieron pruebas. Todo salió normal. No tenía nada. Mi cerebro funcionaba perfectamente. Eso era lo peor, que no estaba enferma, que lo que sentía era real.
Llevé el trozo de tela a un laboratorio privado en Milán, pagando de mi bolsillo sin decir de dónde venía. Pedí que analizaran la mancha, quería una explicación química, quería que me dijeran que era sudor oxidado o un residuo de medicamento, cualquier cosa con nombre científico. El informe tardó 3 semanas, lo recogí yo misma. El técnico que me atendió, un hombre joven con bata, me miró raro. Me preguntó de dónde había sacado esa muestra. Le dije que de una sábana de hospital. Él dijo que el resultado era extraño, que la mancha no contenía sudor humano en cantidad significativa, que no había residuos de los medicamentos habituales, que el componente principal era una sustancia orgánica que no terminaban de identificar, con una temperatura de descomposición anómala, como si la tela hubiera estado expuesta a una fuente de calor puntual y muy intensa por un instante, sin quemarse. Le pregunté qué podía producir eso. Me dijo que no lo sabía, que parecía una marca térmica, como la que deja un objeto muy caliente apoyado un segundo, pero sin la carbonización que ese calor debería haber dejado. Una contradicción física, dijo. Calor sin quemadura. Salí del laboratorio con el informe en la mano y la cabeza dándome vueltas. Ahora tenía un papel oficial que decía que lo que yo había tocado no tenía explicación. Y eso era mucho más aterrador que pensar que estaba loca. Guardé el informe junto al sobre y la tela. Y empecé a tener miedo de ese cajón. Lo abría solo de vez en cuando, como quien comprueba si una herida sigue ahí. Pasaron los meses. Intenté seguir con mi vida. Los turnos, Bruno el gato, la misa de los domingos que ahora, sin saber por qué, ya no era solo por mi madre. Empecé a rezar yo, torpemente, sin saber qué decir. Le hablaba a Carlo, no a Dios, porque a Carlo lo había visto, lo había tocado, y a Dios no. Pero había algo que no me cuadraba de toda la historia, algo que llevaba meses rondándome y que no había querido mirar de frente. La primera noche, Carlos sabía mi nombre. Yo no llevaba placa. Me dije que se lo había dicho una compañera, pero cuando, mucho después, pregunté en la planta quién había hablado con el chico de la 314 antes que yo aquella noche, todas dijeron lo mismo. Nadie había entrado a esa habitación en todo el turno anterior, salvo para dejar la medicación, y esa enfermera, Paola, no me conocía a mí, era de otra planta, no sabía mi nombre para poder decírselo. Carlos sabía mi nombre sin que nadie pudiera habérselo dicho, igual que sabía que yo me había llevado la sábana sin haberme visto hacerlo. Igual que sabía que yo lloraría un 7 de septiembre en una plaza frente a una caja de cristal. Ese era el cuarto misterio que me había estado carcomiendo, y solo cuando lo enfrenté empecé a entender que el chico de la 314 no era un chico cualquiera. Empecé a investigar. En 2007 no había tanto internet como ahora, pero busqué. Tecleé su nombre en el ordenador de la Biblioteca Pública de Monza, Carlo Acutis. Y lo que apareció me dejó helada delante de la pantalla. Resultó que ese chico, ese paciente de la 314 que yo había considerado uno más, era conocido. No mundialmente todavía, eso vendría después, pero ya había gente hablando de él. Había creado, con 15 años, una página web, un catálogo de los milagros eucarísticos del mundo. Había documentado más de 160 casos a lo largo de la historia, de distintos países, con fotos y descripciones. Un adolescente que en lugar de jugar a videojuegos todo el día, aunque también jugaba, había dedicado su tiempo a recopilar los milagros del cuerpo de Cristo. Leí que iba a misa todos los días, que tenía una frase que repetía, que la Eucaristía era su autopista al cielo, que ayudaba a los pobres de Milán, que les llevaba mantas y comida con su propio dinero. Un chico normal, con videojuegos y perros, que al mismo tiempo tenía una vida espiritual que yo, con 51 años y misa los domingos, no había rozado jamás. Y leí algo más, que me hizo agarrar el borde de la mesa. Carlo había dicho a varias personas antes de morir que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que estaba en paz porque, según sus propias palabras a su madre, él iba a morir, pero su muerte serviría para algo, para que mucha gente volviera a mirar a Dios. Decidí buscar a la madre, a Antonia Salzano. No fue fácil. Le escribí una carta a través de la parroquia de Milán, donde sabía que iban. Tardó en responder, pero respondió. Me citó en una cafetería cerca de la Plaza del Duomo, en la primavera de 2007. La reconocí enseguida, más descansada que en el hospital, pero con la misma tristeza serena.
Le dije quién era, la auxiliar que había cuidado a Carlo en sus últimas noches, que había preparado su cuerpo. Ella me tomó las manos y me agradeció. Y entonces, sin que yo le preguntara, me dijo algo que me dejó sin aire. Me dijo que Carlo, días antes de morir, le había hablado de mí, de una enfermera mayor. Le había dicho a su madre que esa mujer, yo, iba a dudar mucho tiempo, pero que un día iba a entender y que iba a ayudar a que su historia llegara a otros. Antonia me preguntó si yo sabía a qué se refería. Le conté lo de la sábana, lo de la mano, lo del informe del laboratorio. Antonia no se sorprendió como yo esperaba, asintió despacio. Me dijo que Carlo había dicho otras cosas que se estaban cumpliendo, que había pedido ser enterrado en Asís. Y entonces me contó lo que él le había dicho sobre su propio cuerpo, que Carlo, hablando de la muerte con la naturalidad con que hablaba de todo, le había dicho que su cuerpo iba a ser una señal, que no se preocupara cuando llegara el momento de mirarlo otra vez. Le pregunté qué significaba mirarlo otra vez. Ella me dijo que no lo sabía aún, que el cuerpo estaba enterrado en Asís y que ahí seguiría. Y luego me dijo la frase que conectó todo. Me dijo que Carlo, en una de esas conversaciones, había mencionado una fecha. Le había dicho a su madre que ella vería a mucha gente reunida por él en una plaza, que habría una caja, dijo Antonia, una urna donde se podría ver a Carlo, y que sería un día de septiembre. Sentí que el suelo se movía. Carlo me había dicho a mí lo mismo. Una plaza, una caja de cristal, septiembre. No era un delirio. Se lo había dicho también a su madre, por separado, años, meses antes. Las dos teníamos la misma profecía guardada. Le pregunté a Antonia si Carlo había dicho un nombre. Cualquier nombre. Ella pensó un momento y me dijo que sí, que había mencionado a un papa, pero que no había dicho cuál, solo que un papa lo reconocería. Y eso, en 2007, con Benedicto en el trono, no parecía probable que pasara pronto. Me fui de esa cafetería con la cabeza en llamas. Tenía el sobre en casa, tenía la tela, tenía el informe y ahora tenía la confirmación de la madre. Pero todavía no podía abrir el sobre, porque Carlo me había hecho prometer que solo lo abriría cuando entendiera todo, cuando llorara en la plaza, y la plaza no había llegado. Pasaron los años, muchos, 13 años exactos. Yo seguí trabajando hasta jubilarme en 2020, después de 45 años de servicio. Durante ese tiempo seguí de lejos la historia de Carlo, y la historia crecía. En 2013, un niño brasileño, Mateus, de Campo Grande, con una malformación grave del páncreas, se curó después de que su familia rezara a Carlo y tocara una reliquia suya. Los médicos no pudieron explicarlo. La iglesia abrió un proceso. Yo seguía cada noticia desde mi cocina, con el sobre todavía cerrado en el cajón. En 2019 hicieron algo que me removió todo. Exhumaron el cuerpo de Carlo en Asís, 13 años después de su muerte, para el proceso de beatificación. Y cuando abrieron la tumba, el cuerpo estaba conservado. Lo encontraron íntegro. Yo, que había preparado ese cuerpo, que lo había tocado tibio cuando debía estar frío, que había sentido el calor en su pecho, leí esa noticia y tuve que sentarme en el suelo de mi cocina porque las piernas no me sostenían. El 10 de octubre de 2020 lo beatificaron. El Papa Francisco. Vi la ceremonia por televisión desde Asís y vi por primera vez la urna, la caja de cristal donde habían puesto el cuerpo de Carlo, vestido con su chándal y sus zapatillas, para que la gente pudiera verlo. Una caja de cristal, como él me había dicho. Lloré esa noche, sí, pero no era el llanto que él había predicho, porque no era un 7 de septiembre, era el 10 de octubre, y yo estaba en mi cocina, no en una plaza. La profecía no se había cumplido del todo. Faltaba algo, faltaba la fecha exacta, faltaba la plaza, faltaba que yo estuviera allí. Desde aquellos años llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de pequeñas rosas, como las flores que a él tanto le gustaban. No hace milagros, no es una reliquia, no quiero engañar a nadie. Es sencillamente mi manera de rezarle cada mañana, de tener cerca a ese chico que me cambió la vida desde una cama de hospital. Lo dejé también en la descripción, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una enfermedad, como pasaba yo. Llega a cualquier país. Pero lo que ocurrió en 2025, cuando ya pensaba que la profecía no se cumpliría nunca, cambió incluso la forma en que rezaba con él. Me jubilé en plena pandemia, en 2020.
El Hospital San Gerardo, donde había trabajado toda mi vida, estaba desbordado de enfermos de aquel virus. Yo, con 65 años, era población de riesgo, así que me retiraron de los turnos antes de tiempo. Me dieron un sobre con la liquidación y una caja con mis cosas de la taquilla, y una bolsa con mi último uniforme, el que me habían dado para el acto de despedida que la pandemia impidió celebrar. Metí esa bolsa en el armario y no la toqué. Tenía cosas más urgentes. Bruno, mi gato, había muerto el invierno anterior y yo vivía sola del todo por primera vez. Los días de encierro eran largos. Rezaba mucho, le hablaba a Carlo, le decía que ya estaba vieja, que si su profecía iba a cumplirse, que se diera prisa porque no me quedaba tanto tiempo. Los años de la pandemia pasaron, el mundo volvió poco a poco y en 2025 llegó la noticia. La Iglesia había aprobado un segundo milagro atribuido a Carlo, una joven de Costa Rica, Valeria Valverde, que se había recuperado de un trauma craneal gravísimo después de que su madre rezara ante la tumba de Carlo en Asís. Con 2 milagros el camino estaba abierto. Carlo iba a ser canonizado, iba a ser declarado santo y anunciaron la fecha. La canonización de Carlo Acutis sería el 7 de septiembre de 2025. En Roma, en la Plaza de San Pedro. Cuando lo leí en el periódico, en la cocina, con el café enfriándose, dejé caer la taza. Se rompió en el suelo. Un 7 de septiembre, una plaza. Carlo me lo había dicho en octubre de 2006, 19 años antes, día exacto, plaza exacta. Lo único que faltaba era que yo estuviera allí, frente a la caja de cristal. Y supe que tenía que ir. A mi edad, con mis ahorros contados, con las rodillas que ya no me respondían, tenía que ir a Roma. Compré el billete de tren esa misma tarde. Reservé una habitación pequeña en una pensión cerca del Vaticano. Y la noche antes de salir fui al armario y saqué la bolsa con mi último uniforme, porque pensé en llevar algo, no sé, una conexión con mi vida de enfermera, con la profesión desde la que había conocido a Carlo. Y al sacar el uniforme, palpé algo en el bolsillo interior de la chaqueta. Un papel doblado. Lo saqué. Era el sobre crema de Carlo. Pero yo lo tenía en el cajón de la cocina. Fui corriendo a comprobarlo. El cajón estaba vacío. El sobre que llevaba 14 años en ese cajón estaba ahora en el bolsillo de un uniforme que me habían dado en 2020. Un uniforme que yo nunca había usado, que había estado cerrado en una bolsa en el armario todo este tiempo. No tengo explicación, no la busco ya. El sobre estaba en mi mano, en el bolsillo donde no podía estar, y entonces entendí. Carlo me había dicho que no lo abriera hasta que llorara en la plaza, hasta que entendiera todo. El 7 de septiembre era al día siguiente. La plaza estaba a unas horas de tren. Guardé el sobre, esta vez en mi bolso, pegado al cuerpo, y no lo solté en todo el viaje. Llegué a Roma la mañana del 7 de septiembre de 2025. La plaza de San Pedro estaba llena. Decían que había cientos de miles de personas, jóvenes sobre todo, de todo el mundo, porque Carlo se había convertido en el santo de los jóvenes, el santo de Internet, el primer santo millennial. Banderas de todos los países, camisetas con su cara, esa cara con la que yo lo había visto sonreír muerto. Me costó un mundo abrirme paso, una mujer de 70 años entre una multitud así, pero un grupo de jóvenes voluntarios, al verme con bastón, me ayudaron a llegar cerca, a una zona desde donde se veía el altar y a un lado, expuesta para la veneración, la urna. La caja de cristal con el cuerpo de Carlo, traída desde Asís para la ocasión. Y ahí estaba él, el chico de la 314, a través del cristal, con su chándal, sus zapatillas, la misma cara. 19 años después, el nuevo Papa, León XIV, presidía la ceremonia. Yo no sabía en 2006 que habría un Papa nuevo ni que se llamaría así. Carlos solo le había dicho a su madre que un Papa lo reconocería. Y ahí estaba el Papa, pronunciando la fórmula de la canonización, declarando santo a Carlo Acutis ante el mundo entero. Y empecé a llorar, no de tristeza, de otra cosa exactamente como él dijo. Un llanto que me salía de un lugar que no sabía que tenía, delante de mucha gente, en una plaza, frente a una caja de cristal. Cada palabra de la profecía cumpliéndose en tiempo real, mientras las lágrimas me caían por la cara. Saqué el sobre del bolso. Las manos me temblaban tanto que casi no podía rasgarlo. Lo abrí. Dentro había un papel doblado, con una letra de adolescente,
apresurada pero clara. Y junto al papel, el trozo de tela que yo había recortado 14 años antes, el de la mancha con forma de mano, que también había desaparecido del cajón y había viajado hasta ese bolsillo. El papel decía así, lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria. Decía: hola Lucía, si estás leyendo esto, ya lloraste en la plaza el 7 de septiembre frente a la caja. Te lo dije, la mano que dejó la marca en la sábana no era mía. Era para que supieras que no estamos solos cuando morimos, que alguien nos sostiene. Yo la sentí esa noche, por eso te di la sábana, para que tú también la sintieras. No tengas miedo de contarlo. Mucha gente necesita saber que el cielo deja huellas. Reza por mí, que yo ya estoy rezando por ti, Carlo. Y debajo, una fecha. Estaba fechado el 9 de octubre de 2006, 3 días antes de morir. 19 años antes de que yo lo leyera, en la plaza exacta, el día exacto que él había escrito que ocurriría. Caí de rodillas sobre los adoquines de la plaza de San Pedro. Una joven me ayudó a levantarme, preocupada, preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, que estaba mejor que en toda mi vida. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí de rodillas en ese lugar exacto que Carlo me había anunciado 19 años antes. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un enfermo, por un hijo, por ti misma, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué hice con la tela de aquella sábana, porque es la última cosa que me queda por contarte. Esa tarde, después de la canonización, busqué la manera de acercarme a la familia. No fue difícil. Con todo lo que tenía para contar, una de las personas que organizaban el encuentro de testigos me llevó hasta Antonia Salzano. Habían pasado 18 años desde aquella cafetería en Milán. Ella estaba mayor, como yo, pero me reconoció, me abrazó, le mostré el papel, lo leyó y lloró conmigo. Le conté lo del sobre que había aparecido en el uniforme, lo de la tela. Ella me dijo que no me sorprendiera, que llevaba años recibiendo testimonios así de personas de todo el mundo, cosas que la razón no explica, pequeñas señales que Carlo dejaba. Me dijo que la mía era una de las más hermosas que había escuchado, porque cerraba un círculo de 19 años con una precisión que ni el más escéptico podía atribuir al azar. Hoy tengo 70 años. Vivo todavía en la Vía Solferino, en Monza, en el mismo apartamento, ahora con un gato nuevo, otro naranja, al que también llamé Bruno porque ya estoy vieja para inventar nombres. He entregado el trozo de tela y el informe del laboratorio a la postulación de la causa, a quienes documentan estas cosas, para que lo estudien quienes saben de esto. No quiero que se diga que es un milagro oficial, eso lo deciden otros, no yo. Solo quiero que conste, que alguien lo guarde. He contado mi historia en algunas parroquias de la zona cuando me lo piden. La primera vez me temblaba la voz, una auxiliar de enfermería jubilada, sin estudios, hablando ante la gente. Pero cada vez que termino, alguien se me acerca con lágrimas y me dice que necesitaba escucharlo, que tiene un enfermo en casa, que tenía miedo de la muerte y que ahora un poco menos. Y entonces entiendo lo que Carlo escribió, que mucha gente necesita saber que el cielo deja huellas. Volví a Asís el año pasado a rezar ante su tumba. Me arrodillé delante de la urna, mucho más tranquila que en Roma, sin multitud, en silencio, y le hablé. Le dije que ya lo había contado todo, que ya no tenía miedo, que gracias por haber sabido mi nombre aquella noche cuando yo no llevaba placa, porque ese fue el primer hilo del que tiré para llegar hasta aquí. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que tenga un enfermo en casa o que le tenga miedo a la muerte. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para rezarle estos 9 días y el rosario del que te hablé con las cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria.
Me llamo Lucía Ferranti. Fui auxiliar de enfermería 31 años y cambié las sábanas de un santo sin saberlo. No volví a aquel hospital después de jubilarme. No hizo falta. Lo que tenía que encontrar allí ya lo había encontrado, doblado 3 veces, con la forma de una mano que no era de este mundo. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no sé de autopistas. Yo sé de sábanas, de fiebres, de cuerpos que se enfrían. Y sé que aquel chico tenía razón. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.